Hola, yo soy Paola Prada y acabamos de tener una conversación muy poderosa en Hermanas con respecto a mi libro Vaya Manera de Celebrar Diciembre, un libro autobiográfico en el cual hago catarsis con respecto a mi experiencia transcurriendo el cáncer de mama. Este libro va a ser lanzado el 11 de noviembre, estén muy atentos. Un saludo sororo para todas y todes, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro videocast Hermanas, en el que amplificamos voces diversas con indignaciones por manifestar. En este mes de la lucha contra el cáncer de seno, tenemos a una invitada muy especial, es Paola Prada, profe, DJ y además autora del libro Vaya Manera de Celebrar Diciembre. Paola, bienvenida. Cuéntanos un poquito de qué va tu libro y quién eres, Paola. Bueno, muchas gracias por la invitación a Manifiesta. Yo principalmente soy una mujer feminista, soy profe, soy DJ. El DJ llega a mí realmente a través del proceso de sanación de cáncer y soy activista. También con este libro busco llegar a personas que reciben un diagnóstico de cáncer, pero también personas que están transcurriendo un proceso de cambio y de identidad. Bueno, Paola, en Manifiesta queremos empezar como a abrir esta agenda y hablar de salud y específicamente de este tipo de cáncer, porque como hablábamos hace un rato, cuando llega octubre nos pintamos de rosa, nos ponemos el lacito, pero queremos saber desde tu experiencia de supervivencia y de lucha contra esta enfermedad, ¿cómo has resignificado esta fecha, el 19 de octubre? Bueno, realmente es una fecha que si tú no recibes un diagnóstico de cáncer, como que no es una fecha que te conecte como tal profundamente. Sin embargo, para mí este tema del color rosa, pues no es un color rosa. Para mí el cáncer tiene como un color gris, porque es como un color gris, como un color oscuro, como un color mugre, porque se unta como de tantas cosas y pues estoy como muy en contra de que se aproveche y se haga muy pinkwashing durante octubre y los otros meses no existe el cáncer o no existe el cáncer de mama, siendo que pues una persona que recibe un diagnóstico de cáncer, pues tenemos cáncer los 365 días del año. Ok, Paola. Ahora llega el diagnóstico a tu vida, quiero que nos cuentes un poquito de ese momento y además que nos cuentes cuándo decides iniciar este diario y cómo registrar toda tu experiencia, con qué objetivo también, porque el libro, hacemos aquí la invitación a la audiencia para que lo vayan a comprar inmediatamente apenas salga a la venta, porque es un libro que le habla a las mujeres que están atravesando esta experiencia de manera muy íntima y es un diario que además se vale de elementos fotográficos, de elementos gráficos, como de recetarios, de recomendaciones. Entonces, ¿en qué momento tú empiezas a armar el libro desde como esa hibridez que va más allá de las palabras? Bueno, yo recibo el diagnóstico de cáncer un 11 de noviembre del 2021 y realmente cuando recibes un diagnóstico como este, nunca vamos a estar preparadas de ninguna manera para recibir un diagnóstico de una enfermedad de esta como gravedad. Y cuando yo lo recibí, yo recuerdo que yo sentí como si me hubieran metido en una cápsula y yo escuchara como todo más pasito, entrecortado, y yo solo veía a las enfermeras y a las médicas como tratando de hacerme creer que todo iba a estar bien. Y yo solo les escuchaba por allá como... Todo se escucha así. Y después de esto, pues yo me fui caminando a la casa, como que necesitaba sentir el peso de la vida, de la muerte y de la información que acababa de recibir. Caminé como media hora hasta llegar a mi casa y cuando llegué fue como desplomarme totalmente en un sofá, como tirarme en este sofá y hundirme profundamente con esta información. Es un momento realmente muy difícil y pensar en escribir llega a partir de una de mis mejores amigas, que es como estas personas que realmente me abrazaron y me dieron la base para yo lograrla, amigas, amigos y familiares. Y ella me dice, pues obvio me ve tan mal los primeros meses, y yo le decía como no sé qué hacer con todo esto, con todas estas emociones, con todos estos sentimientos, pensamientos. Y me dijo, escribe lo que sea, escribe una frase, escribe un párrafo, escribe 20 hojas, escribe y no pienses en que estás escribiendo para alguien más y no estás escribiendo para ti. Entonces, a partir de esto yo empiezo el diario y el diario se empieza a consolidar y a crecer y a crecer y a crecer.
Y llega un punto que yo digo, bueno, pero ¿qué voy a hacer con todo esto? Sale muy la profe en mí de querer impactar a otras personas, querer ayudar, ser sorora, porque pues también es un momento en el que si no nos unimos como mujeres, como hermanas, como amigas, compañeras, pues definitivamente no, pues no podemos transformar todas estas emociones. Y entonces empiezo el proceso de sistematización. Entonces empiezo a decidir como, listo, voy a volver todo esto un documento, texto, fotografías, porque también trae ese componente de imágenes. Bueno, Paola, ahora sobre el tema del cuerpo y como la representación del cuerpo como este lugar de resistencias. Cuéntame un poquito cómo empezaste a relacionarte escritura, cuerpo y tu experiencia del tratamiento y cómo todo esto, digamos, atravesó tu nueva lectura sobre la estética femenina, por ejemplo, a lo que vamos a pasar más adelantico. Total. Bueno, casi que al tiempo con el proceso de escritura, yo empiezo como a documentarme. Entonces, en cada una de las quimioterapias, en cada uno de los cambios de look, en cada una de las citas a las que debo ir, pues yo empiezo a tomarme fotos y fotos y fotos y fotos y fotos y fotos. De pronto como con una necesidad de recordarme antes, recordar el proceso de cómo he cambiado durante todo este tiempo. Y de repente pues llega otro de mis amigos cercanos que es fotógrafo, es pedagógrafo y me dice, vamos a hacer unas fotografías antes de la cirugía y después de la cirugía con tu mastectomía. Y yo obviamente pues me encantó porque realmente es a través de estas fotografías evidenciar esa resistencia de mi cuerpo y también resistencia y resiliencia. Un cuerpo realmente maravilloso, un vehículo que me ha sostenido todos estos 2 años. Y ese lugar de resistencia como el cuerpo empiezo a habitarlo desde allí, desde entender que es este espacio y este vehículo el que me iba a permitir como caminar y procesar y transitar por el cáncer y por todo lo que significa el tratamiento. Y también la posibilidad del cambio, que al principio me resisto al cambio, pero el tratamiento te dice no hay posibilidad de resistirte. Después de la primera quimioterapia, en 15 días yo ya había perdido todo mi pelo. Entonces es encontrar, es también deconstruir esa imagen que tenía de mi identidad, perderla de alguna manera y empezar a encontrar nuevas formas de habitar este cuerpo y construir mi identidad a partir de como de estos pedacitos que fueron quedando a partir del tratamiento. Y en medio de esos cambios, siento que también ahora hay como el ejercicio de abrazar ese rechazo ante lo canónico, ¿cierto? Quiero preguntarte, por ejemplo, por esta decisión que algunos médicos, me imagino que la hacen popular y es como, bueno, las mujeres mastectomizadas después deben, por ejemplo, implantarse, o el tema del cabello, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esa resistencia a estéticas a las que, me imagino, antes del tratamiento, pues eras como, estabas ahí imbuida como todas nosotras? Sí. Wow, ese ha sido uno de los retos más grandes y muchas veces pues el reto más grande te trae todos esos premios también muy grandes, ¿no? Pues yo antes del tratamiento seguía como todo esto que nos dictamina la sociedad, entonces pues tenía mi pelo largo, rubio, liso, ¿sabes? Como todo esto que hacemos. Y al perderlo y al fotografiarme y encontrar mi cuerpo como resistencia, empiezo a encontrar otra Paola que se ve de una manera diferente, que está calva y que se gusta a sí misma calva, algo que no me hubiera imaginado antes. También con la mastectomía, porque lo primero que te dicen los médicos es tranquila que te vamos a hacer la mastectomía, pero tú te vas a poder hacer tu cirugía de reconstrucción. No hay un espacio para que te pregunten si realmente te la quieres hacer o no. Es como obvian que tú quieres reconstruir tu mama y yo todavía no sé si la quiero reconstruir o no. Puede ser que sí, puede ser que no, también eso como que uno tiene que darse tiempos y espacios y no presionar estos cambios. Pero encontrar y habitar mi cuerpo uniteta, por ejemplo, y calva me ha traído un montón de alegrías y de fuerza también, porque es encontrar que
puedo tener una identidad diferente a la cual nunca hubiera habitado antes o nunca hubiera buscado. Y obviamente también en mis conversaciones con mis amigas oncológicas ha sido muy interesante como mostrarles una postura diferente a partir de esto, porque la mayoría de las mujeres que pierden su pelo lo que hacen es o ponerse una peluca o habitar el espacio como desde la vergüenza o desde la inseguridad o tal vez ponerse, ¿sabes? Como estas cosas para que no se Sí. note, lo cual también está bien, no lo juzgo y nunca lo juzgaría. Sencillamente yo decidí hacerlo de una manera diferente y también no solo por mí, sino darle fuerza a otras personas que estén habitando estos cambios tan difíciles. Ok. En el libro tú te refieres a los cuerpos disfrazados de cáncer, hay un concepto que tiene que ver con eso y nosotras desde nuestro tratamiento de los cuerpos diversos, las identidades diversas, nos preguntamos también cómo ha sido esa conexión tuya con lo queer, o sea, como en medio de ese tránsito, cómo ha salido a reducir esto de disfrazarse de cáncer. Uy, sí. Cuando recibes un diagnóstico y empiezas con el tratamiento, de un momento a otro yo me sentía habitando el reino de los enfermos, Okay. como algo que nunca me hubiera imaginado. Siempre me sentí una mujer súper saludable, pues estoy en mis 30, entonces sentía que no me iba a dar una enfermedad como esta. Eso también habla de la vulnerabilidad de los humanos, que es hermosa y que la debemos abrazar. Esto, sin embargo, para mí empezar a habitar, por ejemplo, la calle Calva, no quiero como tomármelo como, ay, es que soy muy valiente. No, al contrario, yo necesité salir a la calle para recibir las miradas de las personas y a partir de ahí como reconstruirme, como fortalecerme a partir de ahí. Obviamente no todas las miradas eran positivas, había muchas miradas de rechazo, de miedo, de juzgarme, incluso había personas que se me acercaban y me decían pues como esto, como si eres un hombre o eres una mujer o si es que estás en tránsito. Y todas estas cosas pues también llegan en un punto en el cual yo me miraba al espejo y alcancé hasta a sentir disforia de género a partir de muchas pues como críticas de las personas y como yo me veía en el espejo y como la sociedad quiere o nos impone que nos veamos. Entonces yo en un punto llegué a sentir como, ¿será que esto es un mensaje del universo y tengo que ser un hombre trans? Y sentir esa disforia también fue muy difícil para mí atravesarla. Fue lindo encontrar que no, que sí, que soy una mujer y que me encanta hacerlo, que es una de las cosas que más me define, que eso también me reaseguró. Y el parche queer me dio ese espacio de poder ser diferente y que lo diferente sea lindo y sea sexy y sea atractivo y tenga esa fuerza. Porque la sociedad nos quiere idénticas o idénticos, ¿sabes? Como en esa línea. Y cuando empecé a habitar los parches queer, empecé a sentir como mi autoestima regresó, incluso mi líbido regresó porque el tratamiento es tan tenaz que hasta pierdes el líbido. Entonces empecé a partir de los parches queer a encontrar una manera de habitar mi cuerpo diverso, habitar mi calva, habitar mi mastectomía, empezar a ir, por ejemplo, en camisillas transparentes, también mostrando mi cicatriz y orgullosa de mi cicatriz, que eso es algo que también me da mucha fuerza. Bueno, Paula, podemos pasar al tema de la enfermedad, del cáncer de mama y toda su relación con el capitalismo. Yo hace poco estuve revisando un libro de una autora que se llama Anne Boyer y Anne es sobreviviente de cáncer y cuestiona mucho como que los tratamientos y bueno, como todo lo que tiene que ver con la medicina occidental finalmente te destruye un poco para salvarte la vida. En muchos casos hay mujeres que mueren Sí. a partir de la quimioterapia, pues el tratamiento en general. Y ahí te quiero preguntar, pues por esta lectura justamente, o sea, siento que el libro también es una representación de cómo tú coges el tratamiento que te salva la vida, pero también lo llevas como a lugares en los que te colectivizas, empiezas a hablar de recetarios, de la música que te ayuda, entonces, ¿cómo haces para, y cómo fue esa lectura en el libro para conciliar como estas pulsiones del cáncer de mama que están como entre lo capitalista y lo salvaje y este tema colectivo de cuidado? Claro.
Bueno, hay algo muy difícil y a veces inexplicable y es que el tratamiento se siente peor que la enfermedad. Yo realmente nunca me alcancé a sentir enferma de cáncer. Obviamente, pues tenía un tumor, era un tumor en grado 3, tenía 5 centímetros, estaba bastante avanzado. Fue una suerte realmente poderlo encontrar como en ese justo momento, porque ya iba a pasar a ser metastásico. Em, pero yo nunca me sentí enferma de cáncer, que eso es lo difícil. Yo realmente me sentí enferma del tratamiento oncológico. Entonces, en ese momento, pues es un momento muy difícil también y de replantearse muchas cosas, porque entonces tienes que atravesar por un tratamiento oncológico que, que es muy, ¿cómo se dice? Es muy agresivo, es muy agresivo, no es humano. Y que no está pensado tampoco para las mujeres, como que esta perspectiva de género también y de todo lo que implica para nuestros cuerpos meternos esos químicos no está presente en la medicina. Para nada. Entonces, pues realmente esa también es como una de las críticas más fuertes al sistema de salud que también hago en el libro. Y es que el tratamiento tiene que ser revisado, o sea, esa manera en que nos tratan debe ser revisado porque es muy agresivo y no solamente perdemos la identidad femenina, sino que el tratamiento y el medicamento, la idea es que ataque tanto lo bueno como lo malo. Entonces ataca todo tu cuerpo y en un mes eres un habitante del reino de los enfermos y tienes este disfraz oncológico como calva, súper pálida, unas ojeras así gigantes, perdí como 10, 15 kilos. Entonces obviamente uno empieza a evitar los gorritos y como todas esas maneras de ocultar, pero tienes un enfermo de cáncer, o sea, tienes un traje de enfermo de cáncer, como que todas y todos nos vemos de una u otra manera igual durante esto. Entonces, claro, al sentir todo esto tan agresivo, atravesar tantas emociones, tantos retos a nivel emocional, mental y físico, porque es un tratamiento que te reta a todos los niveles, yo empiezo a hacer un parche de amigas oncológicas que nos conocemos en las quimioterapias, en las salas de quimioterapias, empezamos a agruparnos, a hacer un grupo de WhatsApp, a hablar entre nosotras, a recomendarnos cosas entre nosotras, a escribir como, oye, ¿cómo te fue con lo de la cirugía? ¿Qué me recomiendas para esto, lo otro? Porque algunas íbamos más avanzadas que las otras en diferentes o tengo esto, ¿qué hago? O yo tengo un ex jefe que quiero muchísimo, que también yo llamaba y era como, ¿qué hiciste en este momento? Y yo empiezo como a sistematizar todos estos recetas de abuelas y de mamás y de amigas oncológicas. Y digo, si todo esto me sirvió a mí y a mis amigas oncológicas, pues qué maravilloso poder sistematizar esto, volverlo un recetario organizado para pues como para todos los tiempos de quimioterapias, radioterapias, cirugías, que no solamente me sirva a mí, sino que le sirva a otras personas que reciben un diagnóstico o incluso a sus familiares y acompañantes, que muchas veces estas personas que acompañas no son tenidas en cuenta, pero también atraviesan el proceso desde su lado. Entonces, ese fue mi deseo del recetario, que es desde lo que tú dices, desde la sororidad, desde el cuidado, desde el pensar en el otro, un poco altruista también. Si esto me sirve a mí, ¿por qué no le puede servir a otras personas? Y de ahí nace pues la idea del cuarto capítulo de mi libro, que es un recetario con mucho amor, pues como canciones, recetas, cosas para ver, cosas que me sirvieron para leer. Entonces, sí. Incluso hay como sticky notes para que también la persona que esté leyendo, si tiene cáncer, haga registro de cómo se siente. Eso. Ajá. Muy didáctico, Muy claro. Tenía que didáctico. sacar la profe en mí. Bueno, Paola, sobre el rol de la amistad, acabas de decirlo, las personas que acompañan también atraviesan la enfermedad desde otros lugares, pero están allí como también viviendo toda la experiencia. Tú, la primera persona a la que le contaste de tu diagnóstico fue a una amiga, ¿verdad? Quiero saber cómo se teje la amistad y cómo se sigue tejiendo esa complejidad que es la amistad entre mujeres y bueno, con hombres también, después de la enfermedad o a partir de la enfermedad. Claro. Em,
es en la enfermedad, pero en cualquier momento, como en un reto muy grande que pasa una persona, también cuando descubres como realmente quién está contigo y quién no. ¿Sabes? Como que eso es un filtro maravilloso también que llega a la vida. Y mis amigas y mis amigos del alma y mi familia realmente lo que hicieron fue abrazarme de tal manera y darme una base, porque yo también siento que a partir del diagnóstico y el tratamiento yo perdí mi piso, como si mi piso se hubiera roto y yo hubiera quedado ahí como volando, como no pudiendo pisar firme. Y realmente estas personas cercanas lo que hacen es que me crean ese piso, me abrazan y yo puedo como acostarme sobre estas personas y poderme entregar totalmente a lo que significa un tratamiento oncológico. Okay. Y obviamente el valor de las amigas es profundamente y le debo el poder atravesar este tratamiento a mis amigas, amigos y familiares y el parche queer también, o sea, como sin estas personas yo no hubiera podido atravesar. Por más fuerza, siempre me he considerado pues una mujer muy fuerte, como de armas tomar, como dicen. Pero sin estas personas no lo puedes atravesar, sin el poder de la amistad no puedes atravesar algo tan difícil como es esto. Y adicionalmente, pues la vida también me bendijo trayéndome un parche de amigas oncológicas, que es como personas que nunca conocerías en tu vida, a no ser que nos hubiéramos atravesado por el cáncer. Y con ellas, por ejemplo, también resalto mucho que nos permitíamos hacer chistes como súper irónicos de la muerte, de la vida, de todo lo que implicaba el tratamiento. Y solamente entre nosotras podíamos entender también como ese nivel de comentarios y que lo hacíamos también para poder hacer catarsis de todo lo que se vive. Porque además, claro, yo ya terminé el tratamiento y todo, pero este no es el final. O sea, yo tengo que seguir en controles, no sé, 5 o 10 años. Ahorita se me viene una cirugía de extirpación de los ovarios porque a mí me dio un cáncer hormonal. Entonces, para prevenir a futuro. Entonces, es algo como que tú crees que terminas, pero realmente tú sigues ahí en todos estos controles que además ir al médico siempre genera muchísimo miedo porque no sabes qué te va a decir el médico, no sabes ese resultado de ese examen, si es algo positivo o es algo negativo para ti y adicionalmente como esta falta de humanización del personal médico también es muy difícil porque si ya de por sí es difícil el tratamiento y la enfermedad, la carga social, la carga emocional, pues el sistema de salud lo hace 50.000 veces más difícil, que eso también es otro de los retos a los que nos enfrentamos. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con el asunto del azar. Tú nombras por ahí como una estadística de mujeres con cáncer de mama en el libro y también te haces esa pregunta, creo, sobre, sí, o sea, en qué momento. Y creo que esto es muy importante como en el marco en el que estamos, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de que cada vez más mujeres jóvenes están diagnosticadas con cáncer de mama. Y quiero preguntarte por eso, cómo se vive el azar, ¿no? Y cómo se reconcilia uno con esa idea de, bueno, esto me tocó a mí entre tantas mujeres. Realmente es muy irónico que tú recibas un diagnóstico de cáncer y el médico que pues es una institución en ese momento hablándote como también desde un lugar privilegiado, como te dicen tú eres una paciente, entonces estás allá abajo y el médico está acá arriba, que eso también es otro de los desequilibrios en la estructura. Y cuando te dicen esto, a mí me dicen como, me dijo él como, y tu cáncer es por azar. Okay. Y yo quedo como totalmente en blanco, totalmente en gris, no entendiendo qué significa esto del azar y cómo así que el azar, que por azar me llega cáncer y cuando tú lees las estadísticas dicen que 1 de cada 8 mujeres nos puede dar cáncer. Entonces yo me imaginaba como, pues ahorita me río, pero obviamente en ese momento no era divertido para nada. Yo me imaginaba como que yo iba caminando y de repente yo fui la octava, sonaron unas peloticas de un bingo o algo así y me jalaron y fue como, ay no, usted se tiene que salir de esa fila porque usted es 1 de cada 8. Entonces pues quedas como totalmente conflictuada también con la vida, con el azar, con la suerte, cómo así que una enfermedad te llega por azar y pues es un cáncer y por azar.
Entonces cuando empiezo yo a leer un poco más allá, como a investigar la parte académica del cáncer, pues encuentro que como que el cáncer te puede dar por tu ADN, si es hereditario, Okay. por degeneración biológica, pues a través de la edad o otras Factores. situaciones, y por azar. Ok. Entonces, reconciliarse, creo que reconciliar, yo creo que nunca me he reconciliado con el tema de que sea por azar. Creo que es algo que está ahí y que siempre va a seguir como un poquito de ruido en mi cabeza. Obviamente yo tuve que aceptar el cáncer, lo decidí aceptar, lo decidí abrazar y por eso pues lo estoy transitando como de esta manera con la música, con el arte, con un mensaje para otras personas de acompañamiento. Pero siento que ese tema del azar siempre va a ser un ruido en mi cabeza. Y sobre este lenguaje Mm, guerrerista con el que se aborda, creo que no solo este tipo de cáncer, pero sí uno escucha mucho como la mujer guerrera, la sí, lucha, y además hay mujeres pacientes, sobrevivientes que no se quieren enunciar desde allí, sino sí, desde el dolor y el sufrimiento y toda la mierda, perdón, que implica vivir con esta enfermedad y como esto que tú dices, o sea, te dan un diagnóstico, pasas un sí. tratamiento, pero después viene como todo lo demás y es estar constantemente en revisiones. Entonces, ¿qué consideras que se debe hacer en lugar como de apuntar a estos lenguajes también para medios de comunicación, como dejar esas narrativas que a Total. veces no se acomodan a todas las mujeres sobrevivientes? Total, yo creo que esa es una problemática muy grande que todavía no se ha dimensionado. Ujú, Y es este lenguaje guerrerista, porque nomás el eslogan más grande que tenemos es lucha contra el cáncer. ujú, Entonces estás luchando contra un enemigo. Estamos en una guerra. Y es una guerra que de una u otra manera es invisible para las otras personas, solo es visible para las personas que tenemos un diagnóstico pues, de cáncer en, pues, en este específico u otras enfermedades terminales o degenerativas. ujú. Entonces es como que desde que yo recibo ese diagnóstico me dicen que es por azar, me dicen que yo voy a entrar en un proceso que me va a retar a todo nivel y me alistan para la guerra, me alistan para un combate, como digo, que es como un poco, lo cuento en el libro y lo comparo un poco con el conflicto armado en Colombia, que realmente es invisible para las personas que lo vivimos desde las ciudades o desde las grandes burbujas, Ujú. pero es súper real para las personas que están en lo rural y salen de su casa y el conflicto está ahí. Para estas personas sí es visible. Entonces yo también he habitado el cáncer desde ahí, lo he cuestionado mucho porque yo no quiero ser una guerrera, ¿sí? Yo no quiero combatir, yo no quiero ser una soldada que tiene que ir a combatir en una guerra contra el cáncer. Como que se debe cambiar este lenguaje porque si lo que buscan es empoderarnos y sacar nuestra parte más valiente y más fuerte, pues no lo están haciendo con el lenguaje. Ujú. Porque también cuando de repente cuando yo siento el tumor, era un tumor acá, como en este lado derecho entre mi axila y la teta, pues entonces yo me doy cuenta que es un enemigo que está oculto, pero que está en mi cuerpo. Y si yo me pongo en la tarea de luchar y combatirlo y guerrearlo y pelearle, pues esta cosa no se va a ir y no se va a sanar del todo. O se va desde lo físico, pero desde la posibilidad de sanación no se va. Entonces realmente yo pienso que todo este lenguaje guerrerista se debe cambiar por un lenguaje de sanación. Okay. Entonces no queremos luchar contra el cáncer, queremos sanarlo. ¿Sí? Queremos sanar eso y por eso un poco ese recetario desde el cuidado, porque queremos encontrar otras maneras de habitar el cáncer y no a partir de la lucha, del ser guerrera, porque también esto te condiciona. Entonces, Ujú. ¿qué pasa si yo no soy una guerrera? ¿Sí? Entonces, ¿voy a morir de cáncer o el tratamiento me va a ganar? Ahí también creo que se nos escapaba algo importante y es el tema de la prevención. Nosotras el año pasado en Manifiesta sacamos un reel como tócate y mostramos un poquito cómo se hacía el autoexamen. Pero entonces nos quedamos con esta deuda de hablar con una mujer que realmente haya vivido el cáncer y que también le pueda hablar a otras de prevención, ¿no? Que siento que además de hablar de sanación, dejar de hablar en términos guerreristas, también es importante hablar de la prevención en términos de eso y no de lucha y no de combate. Entonces ahí no sé qué nos quieras contar también sobre ese tema.
y sobre tu pedagogía también. Claro. Bueno, obviamente la prevención es muy importante. Sin embargo, vienen estas cosas del azar, por ejemplo. ¿Sabes? Como es muy importante hacer prevención, pero entonces eso cómo juega con lo del azar. Como que si a mí igual me iba a dar, me da, así haga prevención. No sé, eso también a mí me cuestiona mucho y es un ruido en mi cabeza. Sin embargo, algo que definitivamente sí, pues puedo dar testimonio a partir de la vivencia, es que la prevención precoz es muy importante, es porque si tú, si tú encuentras que tienes un tumor o algo, pues obviamente puedes entrar en un tratamiento más rápido y esto te posibilita, pues te da posibilidades de salir, de sanarte, de que el tratamiento de pronto no tenga que ser tan invasivo porque lo detectaste a tiempo. Entonces, muy la prevención viene desde eso, desde esa detección temprana y cómo el sistema de salud pues, puede entrar rápidamente a sanar ese tumor encontrado. Bueno, para ir cerrando, Paola, quisiera preguntarte por cómo se ha transformado tu lectura de la salud mental. Como lo decía hace poco, un tratamiento oncológico te reta a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Entonces son como estos tres áreas de nuestra vida jugándonos, como un juego de estrategia, algo así. Entonces, hay mucho quebranto en la salud mental cuando estamos atravesando un tratamiento oncológico. Hay mucha necesidad de recibir un acompañamiento psicológico, pero un acompañamiento psicológico de verdad. Por ejemplo, a mí me asignaron como una psicóloga, pero era una llamada por teléfono, como de 10 minutos, en los que me hacía unas preguntas como muy puntuales, como ¿a qué horas te levantas? ¿Qué haces durante el día? ¿Cuáles son tus hábitos? Y al final me decía, léete tal cosa. Okay. Pero era una llamada de 10 minutos y ya. Entonces llegó un punto en el que yo dije, yo no quiero más este acompañamiento psicológico porque realmente no me está haciendo bien, era incómodo, era una llamada, era súper impersonal, yo realmente no sentía que me estuviera acompañando esto. Entonces sí debe ser un tratamiento que vaya desde lo físico acompañado de cuidar tu salud mental y cuidar tus emociones, porque todo el tiempo se quebrantan y algo que yo me siento muy agradecida, no sé cómo lo vivan otras personas, pero yo siento que yo tenía una caja de herramientas muy grande en mi vida. Como que todo lo que soy, todo lo que he estudiado o todo lo que la vida me ha retado, tenía una mente y unas emociones muy fuertes, como muy sólidas. Y abrí mi caja de herramientas y fue como, ay, wow, tengo muchísimas cosas en esta caja de herramientas de las cuales me puedo agarrar para que mi salud mental no se quebrante del todo. Sin embargo, hay momentos en los que pues uno se quiebra. Yo tuve muchos momentos donde me quebré y lo que buscaba era como estar en mi espacio seguro, como en mi cama, hibernar, sabes, un poco meterme en esa cuevita de osito. Yo cada vez que llegaba y me sentía así, mi familia, ¿cómo estás? Y yo les escribía como, voy a hibernar, el osito va a hibernar. Entonces, realmente la salud mental se quiebra mucho con un tratamiento, con un diagnóstico de cáncer y debe haber mucho más apoyo al respecto. Ahí entras en una de nuestras últimas preguntas y es, bueno, tu apuesta en el libro es esto que te decía, como el equivalente al periodismo de servicio, ¿no? Dar herramientas a las audiencias para que entiendan ciertos fenómenos, para que enfrenten ciertas coyunturas. Y aquí te pregunto, desde afuera, ¿no? Desde esta experiencia de acompañar a una mujer que está atravesando tratamiento oncológico, ¿qué podemos hacer? ¿No? Que nuestra amiga fue diagnosticada, ¿cómo podemos estar presentes sin ser invasivas? Sí, como guardando todo el equilibrio y conociendo bien las necesidades pues, de la persona que está padeciendo el cáncer. Claro. Pues yo creo que lo primero es como entender que esta amiga o esta persona que está atravesando el cáncer está en un momento de vulnerabilidad muy grande. Como si estuviera en una cirugía y te hubieran abierto por la mitad, entonces tú realmente estás como abierta a todo, estás muy, muy vulnerable. Entonces se debe tratar un poco como una cajita de cristal, ¿sabes? Como protegerla desde ahí.
escuchar, acompañar. Por ejemplo, mis amigos o mis amigas me cuidaron mucho desde la alimentación. Entonces, desde el cocinar para mí, porque yo no podía cocinar. Entonces, desde ahí es una de las cosas también. Entonces, el acompañar, el preguntar, también el decir claramente cómo te puedo ayudar. Como yo veo que estás así, que estás vulnerable o que te sientes triste o que te sientes mamada, todo lo quieres mandar a la mierda, ¿cómo te puedo acompañar? Entonces, también uno como paciente o como usuaria puede decir, listo, me puedes esto, lo otro, lo otro. Desde la comida también, como creo que la comida era una de las cosas que a mí más me sanó, cuando amigas, amigos y mi familia, o mi mamá, por ejemplo, me cocinaba, mis tías, que son como mis mamás, yo sentí mucha sanación de esto. Muchas de las recetas que tengo en el libro son a partir de estas agüitas benditas que me hacía mi mamá, o una cremita de verduras deliciosa. ¿Cómo más puedes acompañar? Sentándote al lado y veamos esta película juntas. Eh, Abrazar también es algo que ayuda mucho. Salir a caminar. Cuando yo ya tenía como un poquito de fuercita, era como vamos a una caminada, ¿sí? Como vamos aquí 10 minutos alrededor, y entonces yo caminaba despacio, pero siempre como acompañada desde ahí. ¿Qué más? Le puedes regalar cosas como, no sé, aretes grandes, sombreros, sí, es como también desde ahí. Em, Creo que son unas maneras como muy intangibles, pero vienen desde el corazón y muy desde la pregunta a la persona y desde el amor que tú puedas ofrecer. También, por ejemplo, comprando mi libro, porque la idea de este libro es que sea precisamente esto, que exponga, por ejemplo, cómo se ve un pecho con mastectomía y lo normalicemos también. O encuentres una historia que tú digas, ay, alguien más está viviendo algo como yo y lo está viviendo de esta manera y de pronto esto pueda empoderar pues esa vivencia que tienes. O llegues al recetario y digas, acabo de salir de quimioterapias y tengo, no sé, me salieron llagas en la boca o tengo la saliva espesa, pues busquemos a ver si de pronto aquí hay algo que me pueda ayudar y encuentres una receta que te pueda como solucionar ese efecto secundario del tratamiento. Bueno, creo que con esto podemos cerrar, Paola. La reflexión que sacamos también desde este ejercicio, desde leer tu libro, es que el cuidado se tiene que poner en el centro de la vida, de la enfermedad, de los tratamientos. Y esa apuesta por el cuidado también siento que es como muy anárquica en medio de este sistema de salud que tú dices es indolente, en muchos casos te hablan de azar, pero no entienden que el azar, o sea, ese azar del que te están hablando es como de lo que un poco está pendiendo tu vida en ese momento. Sí. Entonces sí, nuestra invitación, ahora nos recuerdas fechas, dónde podemos encontrar el libro, porque definitivamente sentimos que es un libro que le habla como muy al oído a las mujeres que puedan necesitarlo en ese momento, en una experiencia de soledad, en la que el cuidado, repito, tiene que ponerse en el centro. Hola, recordanos por favor la fecha del libro, dónde lo encontramos. Bueno, el libro vamos a hacer el lanzamiento el 11 de noviembre, ya en menos de un mes. Adicional al libro, el lanzamiento va a ser con una exposición en la Galería La Embajada, la 24 con Sexta. Vamos a tener una exposición de 2 semanas en la cual, pues a través de instalaciones, de fotografías, de paisajes sonoros, quiero pues extender esta conversación. Como que de una u otra manera la persona pueda entrar en este espacio y pueda sentir un poco lo que se siente cuando recibes un diagnóstico de cáncer, pero no solamente eso, sino también cuando estés pasando por un proceso de transición, de pérdida de la identidad o de deconstrucción y construcción de ti misma. Entonces, el 11 de noviembre vamos a estar por 2 semanas en el lanzamiento del libro, en la exposición, en la Galería La Embajada. Bueno, Paola, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A nuestra audiencia, recuerden por favor compartir este videocast y seguirnos en todas nuestras redes, @manifiestamedia. Bueno, muchas gracias.